segundo se envían millones de mensajes, se realizan videollamadas, se mueven miles de millones de euros y circula una cantidad inmensa de información entre continentes. La mayoría de las personas cree que todo ese tráfico viaja gracias a los satélites, pero la realidad es muy distinta. Más del 99% del tráfico internacional de Internet no pasa por el espacio, viaja por el fondo del océano a través de cientos de cables submarinos que conectan prácticamente todo el planeta. Permanecen ocultos bajo miles de metros de agua. La inmensa mayoría de nosotros nunca los verá y, sin embargo, basta con que uno de ellos deje de funcionar para que países enteros sufran problemas de conexión y millones de personas se vean afectadas. Vivimos rodeados de una de las infraestructuras más importantes del mundo, pero casi nadie sabe que existe. La pregunta es inevitable. ¿Qué pasaría si mañana uno de esos cables dejara de funcionar? A simple vista, Internet parece algo completamente invisible. No podemos verlo, no podemos tocarlo y, aún así, millones de personas lo utilizan al mismo tiempo cada segundo. Detrás de esa aparente simplicidad existe una red gigantesca que atraviesa océanos, conecta continentes y transporta una cantidad de información difícil de imaginar. Es una infraestructura tan esencial que, si desapareciera, buena parte del mundo moderno dejaría de funcionar con normalidad. Las comunicaciones internacionales, los mercados financieros, las plataformas digitales, los servicios en la nube, incluso muchas operaciones cotidianas dependen de ella. Lo más sorprendente es que esta inmensa red permanece oculta bajo el mar, lejos de nuestra vista y el conocimiento de la mayoría de las personas. Pero esos cables no están colocados al azar. Cada uno sigue un recorrido cuidadosamente planificado, y entender dónde están y por qué pasan exactamente por esos lugares es el primer paso para descubrir cómo funciona realmente Internet. Hoy existen más de 600 cables submarinos repartidos por los océanos del planeta. Juntos suman alrededor de 1,5 millones de kilómetros. Una distancia suficiente para dar la vuelta a la Tierra decenas de veces. Gracias a esta inmensa red, los datos pueden viajar de un continente a otro en apenas unas fracciones de segundo. Pero estos cables no se distribuyen al azar. Su recorrido responde a criterios económicos, geográficos y estratégicos cuidadosamente estudiados. Por eso conectan algunos de los mayores centros tecnológicos, financieros e industriales del mundo: Nueva York, Londres, Singapur, Tokio, Marsella o Lisboa. No obstante, antes de llegar a esas grandes ciudades, todos ellos pasan por lugares mucho más discretos, playas aparentemente normales, pequeñas calas o estaciones costeras que apenas llaman la atención. Es allí donde los cables abandonan el fondo del océano y se conectan con las redes terrestres que distribuyen Internet hacia millones de hogares, empresas y centros de datos. Resulta sorprendente pensar que una parte de la información que utilizamos cada día entra en un continente a través de una simple playa. Pero existe una pregunta aún más fascinante. ¿Cómo consiguen instalar un cable de miles de kilómetros en el fondo del océano y hacerlo funcionar durante décadas? Construir una conexión submarina entre continentes puede llevar varios años. Mucho antes de que empiece la instalación, equipos especializados cartografían el fondo del océano con un nivel de detalle extraordinario. Buscan la ruta más segura,
evitan volcanes submarinos, grandes desniveles, zonas sísmicas e incluso lugares donde la actividad humana podría poner en riesgo la infraestructura. Solo entonces comienza la operación. Gigantescos barcos cableros parten con cientos de kilómetros de línea enrollados en enormes depósitos circulares. Mientras avanzan lentamente, la van depositando sobre el lecho marino con una precisión de apenas unos metros, incluso a cientos de kilómetros de profundidad. A pesar de todo, la parte más delicada no se encuentra en alta mar, está cerca de la costa. Es allí donde existe un mayor riesgo de daños provocados por anclas, redes de pesca o embarcaciones. Por ese motivo, las infraestructuras se entierran bajo el fondo marino mediante máquinas capaces de abrir una zanja, colocar la línea y cubrirla de nuevo con un único recorrido. Una vez finalizada la instalación, comienza el verdadero desafío: mantenerla operativa durante décadas, soportando enormes presiones, corrientes marinas y un entorno extremadamente hostil. Todo ello para que millones de personas puedan navegar por Internet sin percibir que, bajo el océano, una de las mayores obras de ingeniería del planeta trabaja de forma ininterrumpida. Y precisamente porque construir esta red resulta tan complejo y costoso, muy pocos pueden permitirse hacerlo. La verdadera pregunta es: ¿quién está detrás de estos cables? Durante décadas, la mayor parte de la red de cables submarinos fue construida por compañías de telecomunicaciones. Su misión era conectar países y permitir que las comunicaciones internacionales siguieran creciendo. Pero, con la llegada de Internet, tal y como lo conocemos hoy, apareció un nuevo protagonista: las grandes empresas tecnológicas, Google, Meta, Microsoft, Amazon. Lejos de limitarse a desarrollar aplicaciones o servicios digitales, comenzaron a invertir miles de millones de euros en la construcción de sus propias conexiones submarinas. ¿Por qué? Porque cada búsqueda de Google, cada vídeo reproducido, cada archivo almacenado en la nube o cada mensaje enviado a través de sus plataformas necesita recorrer esta red constantemente. Depender por completo de infraestructuras ajenas suponía asumir costes más elevados, menor capacidad de crecimiento y una mayor vulnerabilidad. Construir sus propios cables les permitía controlar una parte esencial del recorrido que siguen los datos alrededor del planeta. Hoy, una parte muy importante del tráfico mundial circula por infraestructuras financiadas, total o parcialmente, por estas compañías. Eso ha cambiado profundamente la forma en que funciona Internet. Y también ha abierto un debate que va mucho más allá de la tecnología, porque cuando una parte tan importante de las comunicaciones mundiales depende de un número reducido de empresas privadas, la pregunta deja de ser quién posee los cables. La verdadera cuestión es quién controla la infraestructura sobre la que funciona buena parte del mundo digital. Y esa dependencia resulta todavía más preocupante cuando uno de estos cables deja de funcionar. Resulta fácil pensar que Internet es algo intangible, una red invisible que simplemente funciona, pero la realidad es mucho más física y también mucho más vulnerable. Cada año se producen decenas de incidencias en cables submarinos repartidos por todo el mundo. Algunas son provocadas por anclas, otras por actividades pesqueras y otras por fenómenos naturales que alteran el fondo marino. La mayoría pasan desapercibidas. Cuando una conexión deja de funcionar, los datos suelen desviarse automáticamente por rutas alternativas. Por eso, millones de usuarios continúan navegando sin notar absolutamente nada.
Sin embargo, esa aparente normalidad tiene un límite. Cuando varias conexiones fallan al mismo tiempo, las consecuencias pueden extenderse rápidamente. Caídas de velocidad, problemas de conectividad, interrupciones en determinados servidores digitales y dificultades para mantener algunas comunicaciones internacionales. Reparar una avería tampoco es inmediato. Primero hay que localizar con precisión el punto exacto del daño. Después, un barco especializado debe desplazarse hasta la zona, recuperar el tramo afectado desde el fondo del océano y sustituirlo. Una operación completa que puede prolongarse durante días. Todo esto demuestra algo que pocas personas imaginan. La infraestructura sobre la que funciona buena parte de Internet puede romperse, y precisamente por eso existe una preocupación cada vez mayor. ¿Qué ocurriría si alguien decidiera dañar estos cables de forma deliberada? Hoy, los cables submarinos ya no se consideran únicamente una infraestructura de telecomunicaciones. Muchos países los clasifican como infraestructuras críticas, al mismo nivel que las redes eléctricas, los grandes puertos o los sistemas de abastecimiento de energía. La razón es evidente. Una parte esencial de la economía, las comunicaciones y los datos del planeta dependen de que estas conexiones permanezcan operativas. Por eso, cualquier incidente ocurrido cerca de ellas despierta inmediatamente la atención de gobiernos, servicios de inteligencia y fuerzas navales. En los últimos años se han registrado varios episodios que han incrementado esta preocupación. Algunos cables han resultado dañados en circunstancias poco habituales. En la mayoría de los casos nunca ha podido demostrarse un sabotaje, pero las dudas han sido suficientes para recordar hasta qué punto estas infraestructuras son estratégicas. Como consecuencia, numerosos países han reforzado la vigilancia sobre las rutas submarinas más sensibles mediante patrullas navales, sistemas de monitorización y buques especializados. Porque proteger estos cables ya no significa únicamente garantizar una buena conexión a Internet. Significa proteger una parte esencial del funcionamiento del mundo moderno. Y precisamente por eso, cada nuevo cable que se instala tiene un valor que va mucho más allá de la tecnología. También representa influencia, seguridad y poder. Cada vez que se habla del futuro de Internet, hay una tecnología que suele aparecer en todas las conversaciones: los satélites. Con miles de ellos orbitando alrededor de la Tierra, podría parecer que pronto sustituirán a los cables submarinos, pero la realidad es muy diferente. Los satélites son esenciales para llevar conexión a lugares remotos, barcos, aviones o regiones donde resulta imposible tender una infraestructura física. En cambio, cuando se trata de transportar enormes cantidades de información entre continentes, la fibra óptica submarina continúa siendo mucho más rápida, estable y eficiente. Por eso, mientras nuevas constelaciones siguen desplegándose en el espacio, también continúan instalándose nuevos cables en el fondo del océano. Ambas tecnologías no compiten, se complementan. Una conecta los lugares donde los cables no pueden llegar. La otra sostiene la inmensa mayoría del tráfico internacional de datos. Y todo indica que seguirá siendo así durante muchos años. A medida que aumentan la inteligencia artificial, los servicios en la nube, los centros de datos y los dispositivos conectados, también crece la necesidad de mover cantidades de información cada vez mayores. El futuro de Internet probablemente cambiará muchas veces, pero por ahora existe algo que permanece igual. La mayor parte del mundo digital continúa viajando silenciosamente por el fondo del océano.
Durante miles de años, los océanos separaron civilizaciones. Hoy sucede exactamente lo contrario. Son ellos quienes las mantienen unidas. Bajo su superficie descansa una red silenciosa que transporta información de un extremo del planeta al otro sin detenerse ni un solo instante. Gracias a ella podemos comunicarnos, trabajar, comprar, aprender o acceder en apenas unos segundos a información almacenada a miles de kilómetros de distancia. Lo más importante es que casi nunca pensamos en todo lo que ocurre entre un clic y la respuesta que aparece en nuestra pantalla, porque Internet no es únicamente un conjunto de servidores, aplicaciones o satélites. También es una inmensa infraestructura física que atraviesa los océanos y conecta continentes enteros. Una infraestructura que permanece oculta, que rara vez ocupa titulares y cuya importancia solo se hace evidente cuando deja de funcionar. Quizás esa sea la mayor paradoja del mundo moderno. Dependemos cada día de una de las obras de ingeniería más extraordinarias jamás construida, sin ser realmente conscientes de que existe. Si te ha gustado este documental, suscríbete a Esoterra para descubrir qué ocurre bajo la superficie del mundo, porque muchas veces los cambios más importantes ocurren lejos de los focos y están moldeando el futuro en silencio.